Hola, bienvenidos sean a este capítulo de La Claqueta Mental. Mi nombre es Mariano Ramírez. Yo, Leonardo Recio. Yo soy Al Castillo. Yo soy Daniela Solorio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cine mexicano. No, no tengo los sonidos. Bien. Gracias. Soy mexicano, amigo. Cine mexicano. Huevo cartoon, dijo Leo. Huevo Cartoon es, Sí, es un es la que buen más ejemplo. conozco. Sí, Sí. la verdad no me parece un mal ejemplo hablar de Huevo Cartoon como parte del cine mexicano. Creo que es importante. Sí, creo que sí fue transgresora. Ujú. Claro. Pero ¿qué te parece si vamos primero con el inicio del cine mexicano? Ok, Eso está lindo. entonces podemos decir que el cine mexicano inició en la Edad de Oro. En el cine de oro, pues, mexicano. ¿Qué época? 1930s, más o menos. Sí. Con Pedro Infante, Jorge Negrete. Bueno, supongo que Cantinflas ya va más en No, la salidita. Cantinflas es más- Sí, ya vas en la salidita. Sí. Más adelante, ¿En pero. serio? Sí. Sí. Pero pues sí, ya el anda cine con- de oro mexicano son las películas principalmente hechas durante la Revolución Mexicana. Bueno, Bueno, después más de la bien, Revolución sí. Es que la Revolución Mexicana duró mucho, la verdad. Pero Ok, sí, empieza en 1930, 30 y garra, y lo que hace es mantener el sentimiento de revolución. Son películas que hablan mucho de caudillos, de caudillos principalmente, narran historias de caudillos, de jefes militares, peleas. Y es cuando se empieza a instaurar esta imagen de los bandidos o de los héroes pícaros en el colectivo mexicano. Sí, de hecho, si se dan cuenta, durante esas películas todos traían pistolas, siempre traían sus. Bueno, aparte del famosísimo sombrero y bigote. Creo que el cine mexicano, el cine de oro mexicano, ayudó mucho a la percepción que se tiene hasta la actualidad del mexicano promedio. Y la percepción misma del mexicano, porque la que él tenía de sí mismo. ¿Por qué? Porque al final lo que estaban haciendo era instaurar una cultura que en realidad no existía. México estaba dividido en muchas regiones diferentes, y lo que hizo el cine mexicano fue homogeneizar un poco más a la población y decir, esto es un mexicano, y darle Sí. una mayor cohesión a todo el país. A partir fue moldear la cultura del país en realidad. Sí, yo también creo que Y algo que haya destacado tanto el cine mexicano fue las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, porque como no había quien produjera las películas, ahí fue donde México México brilló. carrió durísimo Y la de industria, hecho hubo un punto en el que el cine mexicano fue todavía más influyente que el cine de Hollywood. y más rentable. Y más incluso. rentable. Sí, digo, además, a final de cuentas eran películas que también tenían valores muy tradicionales y muy agradables hacia el ojo público mexicano. Y el yugoslavo. Ok, Eso es más adelante. pequeño dato. Pero sí, no sé si alguien ha visto películas de cine de oro mexicano. La verdad no. Sí. A mí me gustan de Pedro Infante, pero a mi abuela le encanta Pedro Infante, entonces por Si ahí. les gusta Pedro Infante, vean Los Tres Huastecos, porque Los ¿qué es Tres mejor que un Huastecos. Pedro Infante? La he querido ver. Son De lo- tres o sea, de Pedros todo lo que has Infantes. dicho. Sí, la he querido ver, pero no sé ni dónde está. Está muy divertida. La neta sí, o sea, Realmente no- está divertido porque es una época muy Mix. antigua en la que Sí. logran, No y sé. en Pluto TV, y en No YouTube. sé qué es Pluto TV. Órale, me pasé de moreno. De corriente. No, y en Ok, YouTube sí. también está, pero Ok. a mí lo Sí, que en se me hace YouTube. una genialidad de la película es que hay escenas en las que conviven tres Pedros Infantes al mismo Al tiempo mismo en cámara, tiempo. sí. Y eso Entonces, fue en los que 30, 40. años 40 más o menos. Fecha de Entonces, estreno 5 de agosto de órale. 1948. Así es. Oye, Sí, También está Segunda la Guerra de- Mundial. mucha tecnología. Sí, México carreaba durísimo en la Sí, industria mexicana durante aparte- esa época. Fue el milagro mexicano, que fue cuando Sí. aquí en México apareció una calle de Estados Unidos, en la Ciudad de México. Que Ok. fue Los uno de carriles, los puntos todo más lleno de altos. carros, Sí, todos de traje, En efecto. con un alto poder adquisitivo. Y luego todo se fue a la Y luego fregada. valió, ¿verdad? Pero ahorita llegamos a eso. Sí, o sea, por ejemplo, yo sí he visto varias, regularmente veo las que a mi abuela le gustan. He visto El Inocente, por ejemplo, de Pedro Infante. ¿Cuál es la de Pepe el Toro? Pepe el Toro. Nosotros los pobres, Nosotros los pobres. y ellos los ricos. De hecho, esa fue la primera trilogía así fuerte, marketingable de México. La de Wow. nosotros los pobres, ellos los ricos, y no creo cómo se llama la Nosotros tercera. los mexicanos. ¿No? Nosotros los nobles, Nosotros nobles. Ya Nosotros llegaremos. los guapos. Ya llegaremos. los héroes del Pero norte. muchas eran A la padre. como, Los héroes del norte. como musicales, ¿no? Sí, eran musicales. Es que ese es el principalmente. punto. Más que, o sea, sí eran musicales, pero por alguna razón era. O sea, pues no se le consideró musical a una película de esos tiempos. Ajá. Pero sí tendían mucho a hacer esto de cantar. De cantar. hecho, Es en que yo Robles escuchaba como mucho todas, la de, sí. no sé qué, uy, qué malo, Jorge La de Malo. la- Ah, sí, la de. De hecho, Es que no sé cuál es, sí, no esa es sé la de escuchar dos tipos de eso. cuidado. Dos tipos de cuidado. Dato curioso, literalmente eso salió. O sea, yo creo que lo más cercano que se tiene a eso es la de Eminem, ¿cómo se llama? 8 Mile, cuando se pelea
Falcon Ok. con Eminem, hace cuenta es el mismo concepto, son Sobre todo dos como amigos. por el peso narrativo que tiene, Sí. porque hace ese momento de la película Es el clímax. es cuando hacen una construcción de los personajes, del conflicto que tienen entre ellos Ajá. dos, O porque sea, uno se son quiere dos con la amigos hermana. que Uno quiere con la hermana. haz de cuenta que son dos amigos que están enamorados, uno es la hermana y el otro es la prima. Órale. Entonces, al final se casan al revés, pero porque a la hermana Como que se casan al revés. es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, se casan los hermanos. Ajá. No te creas, no se casan los hermanos, perdón. Se casa, o sea, le consiguen a alguien a la hermana, Ajá. porque tienen a Pedro Infante y a Jorge. Sí. Ok, a Jorge. Entonces, Pedro Infante quiere a la hermana. A la hermana algo le pasó, que quedó embarazada. No lo quiero decir, pero algo le pasó que quedó embarazada. Ok. Entonces, en esos tiempos, estar embarazada o tener un hijo y era muy mal visto. Sí. Entonces le consiguen un marido y Ya. entonces el Pedro Infante se enoja y anda con la chava que le gustaba a Jorge, Que era su prima. que era sí, pero no andan. Wow. No, perdón, ok, No, me confundí, ya, bueno, ya. sí, ya me acordé, era al revés, era la prima es la que se embaraza, entonces Pedro anda con la prima. Ah, me equivoqué de trompeta, perdónenme. Pedro anda con la prima para que no se vea mal, entonces la hermana y Jorge se enojan, ahí estaba, con razón algo no me cuadraba. El punto es que en este punto es cuando se reencuentran los cuatro y se avientan esta pelea entre se llaman Pedro Malo y Jorge Bueno, Jorge Bueno, para donde se empiezan de que, pues sí, se podría decir que a tirar Sí. con una canción que la Es muy linda esa parte. está muy me gusta padre. mucho. Es la única Sí. que A mí me gustan mucho las moralejas de las películas de ese tiempo. Por ejemplo, la de Marcelino Panivino, ¿la conocen? No. No. Es de un niño huérfano que se va a vivir a un monasterio, un convento. Bueno, monasterio porque son sacerdotes, no son monjas. Ah, ok. Y le empieza a hablar una estatua de Dios. Sí. Y al La final, estatua al niño. al niño. Ok. Y al final el niño le dice, es que quiero conocer a mi mamá. Le dice, no, es que para conocerla tienes que esperarte mucho tiempo. No, yo la quiero conocer ahora. Dice, ok, recuéstate de que aquí y yo te voy a llevar con ella. Y Marcelino se muere. Vaya. De verdad. Hay otra película, es una película cortita. Profundo, o sea. Hay otra Sí. película, pero es cortita, que es de un niño tuerto, que todos le hacen bullying por ser tuerto, todos le tiran hate, tiene que andar mendigando, y al final se queda ciego por un accidente de... hay un festival de un santo, y en el Ajá. festival hay pirotecnia y se queda ciego. Y le dice a la mamá, no te preocupes porque te hizo un milagro el santo porque ahora eres ciego. Porque a los tuertos todos se burlan, pero de los ciegos tienen lástima. Sí, esa es la Qué buen moraleja. remate, qué buen Sí. remate. Sí, también estaba otro de los, yo creo que claves dentro de lo que viene siendo el cine de oro y la transición es Luis Buñuel, que si se acuerdan de él, nomás no del nombre, es el de El Perro Andaluz. ¿Se acuerdan que vimos un Claro. cortometraje donde se corta un ojo, Sí, un corto experimental? ¿Sí? sí. Tal vez. Sí. ¿Dónde Lo vimos con Laura. Ah, sí. Sí. Y con Bonilla. No me acuerdo Es si que lo vimos con con Bonilla. Bonilla, Yo lo vi pero- con Bonilla. Sí, yo me acabo viendo el video. Es que no llevé esa clase con ustedes, jaja, sí No. es cierto. No. Pero sí, Un Perro Andaluz y también la de Los Olvidados, que yo creo que es una de Los olvidados es joya, es clave. Que también ahí empezó a hacerse esta crítica social hacia México, como de una forma más dura, ¿no? También, creo que a partir de esto es donde ya empieza a partir una nueva era para el cine mexicano, que va a jugarse entre el cine de ficheras. Bueno, ese es otro punto. Sí, ese es otro punto, pero ahí para allá va, porque las ficheras empiezan en, ¿qué? 70s. En los 70s, los 70s. desafortunadamente, iba muy bien el cine mexicano, pero cuando la industria americana retoma su poder, que durante los 50 60 es cuando vuelve a tener su peak, Sí. el cine gringo, la industria mexicana pues se va quedando atrás. Pero Entonces, sí, horrible. Pues estamos Luego hablando que- ocurren casos como el incendio de la Cineteca Nacional. Ujú. Y para mí lo más trágico, que la hermana de Luis Echeverría llega a ser la líder de la Cineteca Nacional. Y ella empieza a decir que se financia y que no. La Cineteca lo que hace es que financia Y productores, guess así what? como en Hollywood, Ajá. financian productores, Sí. pero aquí la Cineteca Nacional. Entonces empiezan a financiar Y le apostaron un nuevo a un tipo cine de muy- películas, muy que era lo mismo que veía la gente en la tele, que se le hacía súper chistoso, pero ahora en largometraje, que es el cine de ficheras, Cine de comedias ficheras. pícaras, eróticas, donde salen famosas frases Doble como... sentido. como Ay, qué bonita la casa, Roberto. Deja tú la ¡Deja tú la casa. casa, Roberto, la vieja! No, ¿cuál es su relación con la víctima? Ay, Sexual.
¿Qué es? Ahora, Así, El cine de ficheras es un momento muy vergonzoso del cine Ok. mexicano. Sí, es es- puros chistes sexuales, Y nacos, yo podría considerar vulgares. que desde ahí empezó la decadencia, o sea, desde ahí empezó la decadencia Ok. del cine y yo creo que hasta ahorita se está manteniendo, está Está recuperándose otra un vez poco. levantándose. Pero hay joyas como Ah, claro. los narcosatánicos. Ok, o Los sea, policías, agentes que venden menudo los domingos, que además cazan satánicos. Ya. Tienen que Órale, cazar a va. un cártel de narcosatánicos. No sé si es como mi gusto. Sí, Es que son películas que son comedias involuntarias, de lo mal hechas que están. Ok, es como te The da- Room, te pero da risa al ¿Cómo final. como The Room. ok. Sí. Y aquí es donde viene el problema. Mientras en México estaba pasando esto, en Estados Unidos, en los 60, 70, 80 tuvimos el boom de A Stanley directores como Martin Kubrick, tenemos a Scorsese, Hitchcock, Sí. sí, el pic de Marlon Brando. El pic de Marlon Brando. Simplemente creo que tienes con Kubrick para darte cuenta de la decadencia del cine mexicano y también, por ejemplo, podemos sumar a Scorsese, ¿sabes? O sea, mientras ellos estaban haciendo películas más íntimas que trataban de hacer una reflexión o una crítica en el caso de Scorsese o que apostaban a todo lo que le podías meter a una película como Kubrick, que buscaba la experiencia más grande posible. Tenía cines de ficheras aquí en México que eran comedias baratas, sencillas, Mientras tenías sexualizadas. a Hitchcock haciendo Psicosis, en Bien, Estados bien. Unidos aquí tenías a un enano, que además el enano le quitaban la voz al actor original y le ponían una voz de doblaje que sonara más chistosa. Ya. Y a... ¿cómo se llama? A César Bono Amate, Ajá. Ah, sí. en una película en la que tienen que entrar a un bar gay a saltar a los gays. Sí. Ok. Sí, hubo un bajón de calidad durísimo. Bastante. Horrible. Pero, ¿qué pasa? Un señor llamado Luis Estrada, no sé si él fue el precursor, pero yo voy a empezar a tomarlo él como Lo referente. tomaría. Llegan los 90s y estrena la película La Ley de Herodes. O te Ok. chingas. O te chingas Eso o me te gusta. jodes. Una Y gran Guess película What? y sobre todo es una película chistosa, Sí. una película entretenida, Pero pero es una película con crítica, fuerte. es una película mordaz, es una Y si película... te pones a analizar, todas sus películas han tenido tanto El Infierno como La Dictadura Perfecta, como La Ley de Herodes. De hecho, y- un dato curioso es que después de sacar La Dictadura Perfecta, que fue una crítica durísima al gobierno gobierno de de Peña Nieto, Ajá. ya no le dejaron de dar fondos para las películas. Ujú. Y la única película que pudo sacar después fue financiada por Netflix. que es la de Viva Porque México. aquí en algo México así. ya- México, que viva Aquí en México quedó vetado Sí, por la crítica Wow. que hizo a Televisa. pero sí estuvo muy buena. O sea, literalmente Sí, la película. súper es entiendes muy- sí. todo, ¿sabes? Sí, mi favorita es La Ley de Herodes, de esas. La neta se me hace muy buena y me Sí. gusta mucho como... El infierno, 1000 veces, hermano. Es que El Infierno es muy buena, pero algo tiene La Ley de Herodes que me gusta mucho cómo inicia y cómo termina. Pero el Se infierno siente tiene muy- al cochiloco, muy- hermano. Es que el cochiloco es muy... eso es algo Joaquín muy... Cosío es algo que me gusta mucho clave. de Luis Estrada, sus personajes se sienten muy humanos. Se sienten como muy apegados a... Es una sátira, o sea, se nota mucho que son sátiras de personajes reales, pero están también escritos que se sienten reales, aunque sea Sí. una sátira muy dura a Que cada sí uno. es alguien que puedes conocer. Y gracias a que él abre la puerta, oigan, podemos hacer este tipo de películas, empiezan a salir propuestas que se van alejando del molde. Las que voy a hablar ya son más de los 2000, por ejemplo, Amores Perros. Sí, es que Clave, también tenemos icónica, hablar- que es, Sí. tiene una de las direcciones artísticas más peculiares para el cine mexicano. Es que creo que Eh, aquí es importante tomar ya ahora sí a los tres grandes. Amarte duele, que para mí deconstruyó mejor el Me amor fui. que Amores Materialistas. La verdad, Amarte duele 1000 veces mejor que Amores Materialistas. Sale. Marte Gareda, Ya. Ulises de la Peña. Sí, ya No, sé Luis cuál. Luis Fernando. Luis Fernando de la Peña. Los otros no me sé Ulises cómo. es el Estoy nombre. viendo del personaje. ¿Quién es el director? Porque no me acuerdo. ¿De Amarte duele? De Marte duele. No sé, pero sobre todo... Y tu mamá también. Y tu mamá también Y tu es mamá también, no buenísima. manches. No sé cuál Y es a lo es. que voy, o sea, por eso quiero hablar de Iñárritu, de Cuarón y... Pues creo que realmente si hablamos del trío, sí sería también Guillermo del Toro. Ay, qué Claro, guapo nuestros ese señor. amigos. Solo que Guillermo del Toro siempre le pegó algo diferente. Creo que tanto Siempre Cuarón- pensó fuera de hacer siempre pensó hacer fuera cine de- aquí. Y es que yo sí tengo un punto con esta etapa específica, que es como México agarró y de hecho me salió hace poquito un video, se me hace muy interesante, como habla sobre que México agarró como único tema posible para hacer una película la crítica social o comedias románticas Sí. de Marta Gareda y Omar Chaparro. Pero bueno, lo de la comedia romántica es algo que no es solo de México. Esto ya lo habíamos hablado en otro Sí. podcast. Sí. Fue un subgénero que dominó el mercado del cine durante los 2010, en general, 2000. ¿Cuántos actores ahorita de renombre no salieron de comedias románticas como Matthew McConaughey, que Sí. hizo comedias súper choteadas? Pero eran buenas. Pero después sacó... Eran comedias
La de cómo buena. perder un hombre en 10 días. Sí, pero después Está sacó el Club de los buena. Desahuciados. Está muy buena. Sí, claro, o sea, obviamente True el mejor True Detective Interestelar, o sea, sí estoy de acuerdo que los mejores papeles de Matthew McConaughey no son precisamente en comedias románticas, pero eran buenas comedias románticas. Yo creo que el problema es que aquí se quedaron en eso. Sí, pero es eso que, era- o sea, vuelvo a lo mismo, si tú ves películas de comedia romántica en Estados Unidos como Crazy Stupid Love, como Perder un Hombre en sí, 10 días, buenísima, como Crazy Stupid 10 Love. cosas que odio de ti, son películas muy buenas, o Sí. sea, aunque sean comedias románticas son muy buenas, y Claro. es que la neta yo no le he puesto a ninguna de cine mexicano que haya sido de comedia romántica que se me ocurra ahorita. No manches es que la verdad me da Frida. pena decir las que he visto. Yo he visto No Manches Frida, Cásese Quien Pueda, nosotros los Casi de nobles, quien pueda está Esa me bien, gustó. está buena. mira, Cásese Quien Pueda yo no la consideraría una buena película, pero está entretenida. Sí. Sí. Yo creo que es buena. No es. Yo no la pondría referente al cine mexicano, pero creo que es una buena Sí, comedia no. romántica. A mí Creo me que- gusta. Pero Creo si que es de las comparas, mejores comedias sí, es de las románticas que he mejorcitas, pero también Sí. sí siento que estaría muy fuera. Yo creo que el de lo mejor es Nosotros los Nobles, que para empezar es una copia, o sea, Nosotros los Nobles no es Sí. original. Sí. Entonces ya estamos hablando de que le estás copiando a otra y la neta la original, o sea, no la he visto, pero porque he escuchado, es mucho mejor. Pero no sabes porque Eso no la has sí, visto. eso sí, no puedo opinar porque Te no pido la he que visto. no opines. Está bien, esa sí la valgo. Pero sí, Nosotros los Nobles se me hace buena. Sí, la vi hace poquito y fíjate que en cuestiones técnicas se me hizo muy X. Sí, pero es que los Alarraqui siempre han sido así. Se Sí. han. Porque son los que hacen Club de Cuervos. Los Sí. Alarraqui, más que buscar hacer algo técnicamente Comedia y diferente, en la simplemente son narrativa. una narrativa muy buena que funciona, personajes buenos, Muy buenos entrañables. Es como. Ay, ¿cómo se llama? Matando cabos. Sí, Bueno, ese sí tiene escenas técnicas no la vi, buenas. pero sí la topo. Tiene una escena muy buena en la que uno que es ex luchador, Joaquín Cosío, interpreta a un luchador retirado. Y le dicen, oye, pero si estás bien después del retiro. No, si ando bien, nomás tengo que tomarme estas pastillitas. Y se toma éxtasis y mori de repente. Y va manejando en una persecución y de repente se para y dice, no, espérenme, es que nos están siguiendo. Y en el momento que se baja del carro cambia toda la escenografía, la representación. Y ahora es una película antigua de las del Santo. Y él está vestido como un superhéroe y se enfrenta contra unas mujeres vampiras y les hace llaves de lucha. No más. Y de repente sale del trip porque nomás estaba muy drogado. Que tampoco Ok. hablamos de las películas del Santo. También fue un buenas. referente. Creo que fue el referente más fuerte que tuvo México durante esos tiempos. Sí. Porque sí, todo el mundo era el Santo contra la momia, contra los aliens, contra Thanos, o sea, literal lo tuvo todo. Sí, ¿verdad? Sí, increíble. Pelea contra todo el mundo. Oye, ¿quién lo diría? El director de Amarte Duele es Fernando Sariñana, supongo que es el hermano de Jimena. Pues sí, porque crees que sale, que canta. Nepotismo. Son bien nepotistas. Sí, eso es cierto. Y sabes que el hecho de que estén canciones de Natalia Lafourcade y Sariñana ahí es porque Lafourcade era amiga de Sariñana en la carrera de música. No. Eran compañeras y eran amigas. Y Por mira, eso no es le feo. tiró paro en Bueno, meter la Furcade canciones suyas. Pero Lafourcade es God. Sí, la Furcade Sí, neta, la qué verdad buena no me música quejo. tiene. Pero sí, o sea, en general, y esto es a lo que yo quería llegar con todo este tema respecto al cine actual en México. Creo que, Nos saltamos mucho, amigo. bueno, ándale. Nos saltamos las Ay, películas es que que no no son tenemos tanto mencionadas. tiempo. Es que A ver, creo que échale. también tenemos ese sesgo, o sea, de los mexicanos. Y es que Hay buenas películas. pero raras veces nos detenemos a ver las películas que no están en cartelera Es que creo del que ese cine es el mexicano. problema. O sea, ya Por nada más nos ejemplo, quedamos con las que sí. Es que eso es lo que Hay quiero- es películas justo lo muy que buenas quería que he llegar. visto yo del cine mexicano que no están en cartelera, no salieron, No, que nunca o que es salieron. muy complicado encontrarlas. Sí. Corina. Los insólitos peces gatos es la película de... Ah, es una historia de una chava que le van a hacer una apendicitis y nadie va a verla al hospital Ok. porque nadie se preocupa por ella. Es como ese estilo medio surrealista. O sea, es como tipo Y- temporada de patas. Y voltea a ver ¿Qué a la cama de al lado y hay una señora que tiene SIDA y Ok. tiene 6 hijos. Y a pesar de que tiene SIDA, no tiene trabajo, tiene que mantener 6 hijos, la empieza a incluir, agarra una séptima boca que alimentar porque ve en ella una desatención muy fuerte. Y es como exploramos dos cosas, la soledad de esta chava y también las dinámicas familiares de la familia de la señora con SIDA. sí. Ya. También esta temporada de Patos es Es a lo que iba, temporada de joyísima. patos. Güeros que fue Güeros, el Chicuarotes. debut de... Pero esa es más nueva, yo hablo de las viejitas. Pues Por no está ejemplo, nueva ya, Chicorotes no. ¿De qué año es? Pero Chicuarotes es después del 2015. Bueno, sí. Las que yo te digo son entre el 2000-2010. Pero siento que entran dentro del mismo estilo, siento que entran de la Sí, misma pero forma. creo que Chicuarotes tiene ahorita, gracias a TikTok, está Sí, por el volviendo a trend y salir todo. a reflector. Pero sí, es lo mismo, no nos detenemos a ver las películas que
son propositivas, No, sí. que cuentan una historia diferente. Sí, sí se hacen, pero es que No también... nos detenemos a ver. No, o sea, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que la gente sí dice de que Chicuarotes es buena, Güeros es buena. Pero Bueno, temporada de Patos, fíjate que quién sabe. Chicuarotes contra Güeros, temporada de Patos es años de diferencia. Sí, es una o sea, década de diferencia. Pero si no te das cuenta, hablamos del cine de oro y hablamos de 30 años, 20 años, ¿sabes? O sea, Sí. realmente yo creo que siguen entrando en todas entran dentro de la misma categoría. Pero lo que se queda aquí entre el cine de oro y el cine de ficheras, se le siguió dando reflector a las películas que se hacían. La diferencia Sí. es que en esa época, el cine de ficheras, no había otra propuesta. Pero es que siento que esa es la propuesta de ahorita. Crítica social de la pobreza y comedias románticas de Marta y Gareda. El problema es Siento cuando que ya se- se está pasando un poquito eso. Sí, el problema porque es la gente ya cuando- saltó. Y cuando Sí, se hace claro. mala crítica, porque tienes películas bien chafas como Nuevo Orden. Y la Sí, neta- pero que nada más o sea, que porque salía Diego Bonita. Diego Bonilla. Diego, Psicólogo. ¿Cuál? Diego, ¿Cuál? Diego Nuevo Bonita, Boneta. Nuevo Orden. No, con. Nuevo Orden. Que fue dirigida por ¿cómo se llama? Esa estuvo súper criticada. La Sí. vendieron como que iba Era- a ser la película más transgresora, que iba a criticar como nunca se había criticado el sistema Michel social de Franco. México, que iba a ser como Parasite, lo fue para Corea. Literalmente Sí. la estaban pintando como Parasite, pero el problema es que aquí era al revés. Si Parasite hablaba sobre la clase baja, Ajá. esta era sobre una romantización de la clase alta. Sí, como si no les ponemos atención, los morenos nos pueden atacar. Haz de Pueden cuenta, hacer literalmente guerras. ese era el Ok. mensaje. Y sobre todo sacar una película de ese estilo en México es súper... Funable. No entiendo cómo se les Sí, ocurrió. llegué a ver Trailers. Ajá. No me acuerdo, mi Sí, la papá la promocionaron vio y dijo, oh, está muy bueno el discurso. Yo dije, ya no me hables, por favor. ¿Quién te dijo? Mi papá me dijo, no, está buenísima, tiene un discurso muy acá, muy progresista. Y yo, no, por favor. No. En aspectos técnicos siento que está bien. Sí, pero película. así como ahorita lo hablamos, no solo es el aspecto técnico. No, claro. Y sobre todo en este mundo en el que cada vez el entretenimiento y la política están chocando más. Se van de la mano, yo sí considero que Siempre han ido de la mano, pero ahorita más que nada, porque ahorita tienes eventos como el capítulo de The Voice, digo, el funeral de Charlie Kirk, Sí. y te das cuenta cómo el entretenimiento cada vez está rozando más y cada vez tiene que hablar más de lo que está pasando. Te voy a decir algo, no he visto la película de Una batalla tras otra, Ok. pero he escuchado que el discurso que pinta no está tan padre. O sea, que es una buena película, pero que el discurso es... Haciendo un pequeño Problemático. disclaimer, yo no creo que la película funcione por su discurso, funciona porque por más que parezca ser una película sobre la revolución y sobre todos estos cambios, creo que realmente es una historia de familia, es una historia de un padre y una hija, y siento que esa es la fuerza de la película, que la metieron en un contexto. No, y que es Paul Thomas Anderson. Es que Paul Thomas Dame Anderson una también película es mala de ese hombre. Sí, no, ¿No puedes? no, literal sí me quedé pensando, pero No. no hay una sola mala No. película de él. Todas las clava perfecto. Pero perfecto. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es que, aunque sí es una película que habla sobre una revolución y es una película que obviamente tiene que transmitir cierto mensaje político, se vuelve más como una sátira, porque tanto critica a los extremistas de izquierda como a los de derecha, o sea, tanto como critica Tibio, a los tenía que militares. ser. No, es que ese es el punto. O sea, critica a... Bueno, es que no les quiero spoiler, pero hay un personaje al inicio de la película que tiene demasiado peso. Ajá, está... No me acuerdo cómo se llama la chava. Pero... ¿no lo viste? No. Perdón. Bueno, es este personaje que es la representación también de lo malo que puede llegar a ser esta rebelión o toda esta revolución. Y por otro lado tenemos al personaje de Sean Penn, que representa este lado también de superderecha, que también está mal. Entonces siento que independientemente el punto, al menos a mi punto de vista, el punto de la película, más que querer darte un discurso político, era contarte la historia de una familia en el contexto de una revolución. Ya está, gracias. Nadie dijo nada, amigo, lo siento. No pasa nada. Entonces, o sea, regresando al tema. Es La que, quiero ver. es que yo no lo he visto. Pero no les spoilers. No, No. es que yo saco el tema y yo así. Ay, Mi primito. avisen. Cuando peleó mamá y papá. Bueno, entonces a lo que iba con todo esto, retomando lo del cine, yo creo que el problema que está ahorita es que también la gente creo que ya se hartó de vamos a ver otra crítica social sobre la pobreza y todo eso, Yo ¿sabes? te digo, amigo, vamos a hacer mi película. Jorge Yema. No, Ah. la del niño que quiere hacer una máquina del tiempo para abortarse. No. O sea, creo que lo que le falta al cine mexicano es como Corina, que salió el año pasado. Nadie habló de Corina y a mí me No. encantó. O sea, Corina es una historia súper sencilla de una chava que tiene una... Vamos a decir una enfermedad, no me acuerdo cómo se Yo llama. creo que historias... Bueno, termina. pero- O sea, el punto es que tiene una enfermedad que hace que no pueda salir de su cuadra.
Ok. Entonces trabaja en un periódico y llega un momento que por una u otra razón, es que sí quiero que lo vean, por una u otra razón tiene que salir de ahí. Y tiene que hacer... agorafobia. Ándale, sí, creo que sí, no me acuerdo el nombre, pero te voy a decir. Quiere que salir. Ajá. Sí, agorafobia. Entonces llega el punto que por todo eso tiene que salir, ¿no? O sea, tiene que tomar la decisión de salir. Y es como este descubrimiento de ella saliendo. Es una película muy buena, es una película muy linda, fue muy reconocida, está en Prime por si la quieren ver. Gracias. Y no tiene nada de, o sea, sabes, no se habla mucho de ella. Ahorita hay una película que se me olvidó el nombre, que la neta no la he visto, pero sí, es la que... pero sí, o sea, si hablamos de historias profundas, sí se hicieron, existe, pero yo creo que sí deberíamos volver a ese tipo de películas. Por ejemplo, Perfume de Violetas. Sí. Después de Lucía, La delgada línea La de amarilla. amarilla. Que no son películas... Rojo Amanecer. Sí, que no, más que críticas, son películas muy personales. Y son las que muy mejor... emocionales. Y es a lo que voy, o sea, no se trata de hacer una comedia, ni se trata de volver a contar cómo funcionan las clases sociales en México, porque eso ya se ve demasiado. Creo que lo que se debería buscar es empezar a transmitir los sentimientos que tiene un autor, ¿sabes? Por ejemplo, Guillermo del Toro, siento que él nunca buscó hacer tanto una crítica social o una muestra quiere de contar cómo una historia. él quiere contar una y historia. está bien, y lo hace Está genial, o sea, el laberinto del fauno de verdad se me hace una bestialidad, es increíble el laberinto del fauno. La forma del agua también me encantó. Hellboy, a pesar de ser una película de superhéroes, está muy buena. No, y aparte imagínate que consideraron a Guillermo del Toro para dirigir una película de Hellboy, bueno. ¿sabes? Y huele a hotcakes. Y huele a hotcakes. Aquí amamos a Guillermo del Toro. Solo lo odié cuando defendió a Emilia Pérez. Sí, eso estuvo denso, pero creo que eso ese será tema. Exacto. Ese será tema para otro día, ¿qué les parece? Sí. Está bien. Pero yo creo que con esto nos despedimos. Esperemos que les haya gustado. Sí, hay cámaras. Hay cámaras. Capítulo. Cierto. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos y nos escuchamos. Ay, sí, es cierto, ya nos vemos. Bye. Bye.